Estamos recordando qué es la derivada de una función y conversamos recién, ¿no es cierto? Vamos a anotarlo acá y después lo borramos. ¿Ya? Que la derivada de una función, yo tengo una función y igual a f de x, ¿ya? Y tengo un punto A que está en el dominio de la función. Entonces, ¿qué es la derivada de f en el punto A? Que así se nota, ¿no? Esto se lee derivada de la función f en el punto A. ¿Ya? Entonces, esto aquí corresponde, como decíamos recién, chiquillos, eso corresponde simplemente, eso es igual al límite de f de a más h, ¿no es cierto? Menos f de a partido por h cuando h tiende a 0. Entonces, siempre uno calcula una derivada y va a usar la definición para calcularla, tiene que usar esta definición. Esta es la definición de derivada. ¿Ya? Obviamente después uno saca un montón de propiedades que hacen, que son llamadas unas fórmulas, ¿no es cierto?, que algunos deben conocer, que permiten calcular la derivada de una función saltándose la definición, que sale muy largo de repente, ¿ya? Entonces vamos a cerrar aquí este marco. Se borró todo, no importa. Control V y de nuevo el ejercicio. Entonces, ¿cómo partiría este ejercicio? Entonces uno diría desarrollo, solución, no sé, desarrollo. ¿Ya? Entonces la derivada de esta función f en el punto 1, entonces, ¿qué sería seguido? Tenemos que anotar la definición. ¿Cuál es la definición? Esto sería, partiría con límite, ¿no es cierto? Sería el límite cuando h tiende a 0 de una fracción aquí, de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Aquí, esta es la definición de derivado. Aquí usamos solamente la definición, nada más que eso. Y esta definición, obviamente, uno tiene que aprendérsela de memoria, no es escapatoria, ¿no? Entonces ahora uno empieza a hacer actuar la f. Aquí está la f, aquí está la f, y para este ejercicio, aquí arriba viene a definir la f. Entonces, hay que usar esa fórmula. Entonces, ¿cuánto vale f de 1 más h, chiquillo? Esto. Profe, disculpe que se Dígame. me fue un poco el internet. ¿Por qué la toma el valor 1? No, porque así viene el ejercicio. El ejercicio dice acá, en su enunciado, aquí arriba, ¿te fijas? Dice encontrar usando la definición de derivada f' de 1. Ahí. Podría dicho f' de 4, f' de 0 o f' de menos 5, ¿te fijas? Ah, ya. Pero el ejercicio pidió la derivada en el 1, por dar algún punto en particular, ¿ya? Entonces, ¿cuántos? Claro, entonces aquí el 1 es parte del ejercicio, pero podría ser cualquier número, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería la derivada en el 1? Bueno, ahí está la definición, como la tenemos ahí, ¿no es cierto? Ahí está la definición. Entonces, tenemos que reemplazar esta parte. ¿Cuánto vale f de 1 más h? Si f de x vale 2x cuadrado menos 1. Esa es la fórmula general de la función f. F de x igual 2x cuadrado más 1. Entonces, ¿cuánto sería f de 1 más h? Sería 2 por 1 más h al cuadrado menos 1. Claro, buena. Entonces sería 2, algo pasa aquí, sería 2 por 1 más h al cuadrado menos 1. Después vendría menos, ¿no es cierto? Y después vamos a calcular aquí f de 1. Con f de 1 ese es más facilito, porque uno reemplaza el 1 aquí arriba, ¿no es cierto? Aquí reemplaza el 1, aquí, y quedaría 2 por 1 al cuadrado, sería 1 por 2, sería 1 nomás. ¿Ya? Esto sería 1 finalmente, ¿ya? Ahí, ¿ya?
Y todo esto partido va siguiendo la No, fórmula. pues, profe, sería... Ah, sí, sería uno, disculpe. Sí, no, no te preocupes. Sí. Yo me equivoco regularmente, así que no hay ningún problema en equivocarse, ¿ya? Es parte del juego. Listo. Y aquí tenemos que seguirnos. Ahora entonces tenemos que, este límite, si lo queremos calcular directamente, este límite, aquí, no se puede porque queda 0 partido por 0, ¿no? Si h tiende a 0, aquí sería 0, más 1 sería 1, el cuadrado sería 1, sería 2, menos 1 sería 0 partido por 0. Indeterminado, ¿ya? Entonces hay que calcular este límite. Para calcular entonces tenemos que primero simplificar esta función, trabajar algebraicamente para finalmente entonces calcular el límite. Entonces vamos trabajando con la función. Entonces aquí tienen que recordar que mientras trabajamos la función, chiquillos, el límite tenemos que seguir manteniéndolo aquí porque todavía no lo calculamos, ¿ya? Entonces el límite espera a que la función se acomode para que finalmente se pueda calcular el límite, ¿ya? Entonces seguimos aquí, ¿ya? Entonces esto sería 2 por, y aquí viene un cuadrado de binomio. Este cuadrado de binomio que está aquí, ¿no? Este cuadrado. Y todos sabemos que eso es 1 más 2h más h cuadrado, ¿no? Menos 2 sería ahí, ¿no? Partido por h. Y aquí seguimos, aquí hay que tener paciencia, ¿ya? El límite sigue aquí esperando, entonces aquí lo tenemos que seguir arrastrando hasta que lo calculemos, ¿ya? Cuando uno calcula el límite, ahí desaparece el límite, ¿ya? Multiplicamos por 2 aquí quedaría 2 por 1, 2 más 4h más 2h cuadrado menos 2, partido por h. ¿Qué hacemos ahora, chiquillo, ahí? Tenemos como factor común el 2, parece. Sí, pero antes, sí, se puede factorizar por 2, pero antes de eso, ¿qué se podría hacer? Como son alternativas, no. Creo que reordenarla para que nos quede una cuadrática arriba. Sí, ¿O no? Restar los dos. eso puede hacer, ¿ya? Eso estaba mirando yo, porque hay varias cosas que se pueden hacer, ¿ya? Pero una cosa es imprimir estos dos, ¿ya? Esa es una alternativa, ¿no es cierto? Una variante del camino. La otra es que lo que ustedes decían también eran variantes del camino, no estaban malos, ¿ya? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Como tenemos TH aquí abajo, ¿no es cierto? Podríamos factorizar por h el numerador. Entonces quedaría h factor de 4 más 2h. Así quedaría, ¿no es cierto? Partido por h. Entonces aquí justamente vamos a simplificar por h, obviamente, ahí, ¿no es cierto? Ahí con este. Entonces nos va a quedar, vamos a seguir aquí, ¿no es cierto? Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir entonces, aquí va a quedar el límite. Partición de 0 de, nos queda 4 más 2h. Y ahora recién este límite se puede calcular. Entonces ahora calculamos el límite usando el método directo. Entonces cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, entonces esto se va a 0, ¿no es cierto? Y nos queda entonces que el valor del límite, usando el método directo, es 4. Entonces ahora colocamos es igual a 4, porque calculamos el límite, ¿ya? Es igual a 4. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería que para esta función, la derivada de esta función en el punto 1 es igual a 4. ¿Les queda claro este ejercicio, chiquillos? ¿Alguna duda de este cálculo? Espero que no, ¿ya? Profe, Dígame, ¿el H siempre tiende a 0? en el caso de la derivada, el h siempre tiende a 0. Aquí el h siempre tiende a 0. En esta situación, ya, el h siempre tiende a 0. Aquí. Gracias, profe. Siempre tiende a 0 aquí, ya, siempre, porque este parte de la definición de la derivada, ¿ya? En la derivada sale que el h tiende a 0, ¿ya?
Así que siempre tiende a 0 el h. Mire, hay una situación que es este mismo ejercicio, pero más general. Mire, voy a colocar acá y después... voy a hacer aquí ahí está. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. El mismo ejercicio. Ahí está. Pero más general. Mire, ¿a qué me refiero con usted van a entender? Más general. Entonces el ejercicio sería, dada la función y igual f de x igual 2x cuadrado menos 1, que es la misma función que estamos trabajando recién, ¿no es cierto? Calcular o hallar, la derivada de f, no en el punto 1 como lo hicimos recién, tampoco voy a colocar el punto 2, el punto 8 o el punto 0, el menos 5, sino voy a colocar en un punto cualquiera x. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos están pidiendo ahora, que encontremos la derivada de esta función, esta que está aquí arriba, ¿no es cierto? Pero calculada en cualquier valor de x. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería esto, chiquillos? Desarrollo. Entonces partimos. ¿Cuánto sería f' de x? Aquí anotamos la definición, sería el límite cuando h tiende a 0, porque esta es la definición derivada de un cociente aquí, ¿no es cierto? Y aquí creo que iría arriba, chiquillos. ¿Qué habría que poner ahí en el numerador de este límite? Para que sea X menos H, o sea, X más H, x más h aquí, ¿no es cierto? X más h menos menos F de X. f de x, exactamente. Esa es la definición de derivada en el punto x. ¿Qué x? Cualquiera. ¿Ya? Entonces aquí sería límite cuando h tiende a 0 de. Y aquí viene, hacemos lo mismo que hicimos recién, pero lo que hicimos recién lo hicimos en el punto 1, y ahora estamos haciendo lo mismo, pero en el punto x cualquiera. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que reemplazar cuánto vale f de x más h. ¿Cuánto vale, chiquillo? Sabiendo que el f de x está aquí arriba, ¿no es cierto? Aquí está el f de x, que es la función que se definió aquí. Entonces, ¿cuánto vale f de x más h, chiquillo? Bueno, aquí yo les comento el típico error que más de uno va a cometer en la prueba, que cuando coloque aquí f de x más h va a colocar esto, miren. Que yo el otro día se los comentaba, ¿no es cierto? Esto lo ponen así, lo ponen 2x cuadrado menos 1 más h. Esto lo van a colocar así y lo van a reemplazar en esta parte, chiquillos. ¿Y por qué está malo esto? ¿Por qué está mal, chiquillos? ¿Por qué f de x más h no es 2x cuadrado menos 1 más h? Porque esa función yo creo que corresponde a una constante de la derivada, ¿o no? La que cambia sería la otra, No, ¿no? Que el x más h debería ir en la parte donde está el x cuadrado. claro, porque esto es lo que las personas colocan aquí, por el apuro, ¿no es cierto? Que de la prueba, digamos, esto que está aquí corresponde a f de x más h. ¿Se fijan? Eso que está aquí es f de x, eso es f de x, ¿ve? Eso es f de x más h. Entonces, eso está cercano a lo que queremos. Entonces, la persona escribe f de x separado más h. No calcula f de x más h. Por lo tanto, como nos pone aquí lo que corresponde, todo lo que sigue después en el ejercicio está malo. Ese es el drama, ¿ya? Entonces, no se confundan ahí, chiquillos. Bueno, yo sé que igual algunos se van a confundir porque históricamente siempre pasa eso, ¿ya? Entonces, pongamos lo que corresponde, ¿ya? Esto sería 2 por x más h al cuadrado menos 1. Ahí estaría. Esto sí que sería f de x más h, chiquillos. Eso, ¿ya? Menos, y ahora voy a colocar el f de x que está aquí,
Entonces sería menos, colocar paréntesis, 2x cuadrado menos 1. Ese es el f de x, ¿no? Y todo esto partido por h. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Y aquí tenemos que tener paciencia, como les comentaba, porque ahora lo que viene es solamente álgebra. Es solamente álgebra para tratar de poder calcular el límite, ¿ya? Porque si calculamos este límite directamente, va a quedar 0 partido por 0 indeterminado, ¿ya? Así que hay que trabajar algebraicamente aquí para poder simplificar esta h que está aquí abajo, ¿ya? Y una vez simplificada la h, entonces el límite se puede calcular directamente, calculamos el límite y terminamos el ejercicio, ¿ya? Entonces aquí seguimos. Bueno, aquí desarrollamos el primer término, que sería, podemos desarrollar el cuadrado y el tiro multiplicar por 2, ¿ya? Entonces sería el cuadrado de x más h sería x cuadrado, por 2 sería 2x cuadrado. Después sería el doble producto de x por h por 2 sería 4xh, ¿no es cierto? Después sería más h cuadrado por 2 sería 2h cuadrado. Y el menos 1 que está al ladito ahí, ¿ya? Y aquí quería menos, ese paréntesis lo podemos abrir, ¿no es cierto? Sería menos 2x cuadrado más 1, ¿no es cierto? Así quedaría, ¿verdad? Y todo esto partido por h, pues. Ahí está. Y tratamos de simplificar todo lo que podamos, pues, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos simplificar aquí, chiquillos? Vamos mirando todo lo que se puede simplificar. Este 1 con ese 1. Bien. Este 2x cuadrado se cancela con este que está acá, ¿no es cierto? Se dan también. Entonces estaría quedando simplemente, sería el límite cuando h tiende a 0 de. Bueno, nos quedó esta parte nomás, esto no nos quedó solamente, no, esto. ¿No es cierto? Esto nomás nos quedó. Entonces, para adelantar, podríamos al tiro multiplicar por h. Entonces quería h, factor de 4x, más 2h. Partido por h. Simplificamos por h. ¿Estamos listos? Entonces nos quedaría límite. Esto lo escribe, este paso podría evitarlo, pero lo voy a escribir igual para que quede más clarito. De 4x más 2h. Y ahí finalmente podemos calcular el límite. Entonces, como el h tiende a 0, ¿no es cierto? El h tiende a 0 aquí. Entonces, esto se va a 0. Y nos queda entonces que el límite vale 4x. Entonces, anotamos acá la conclusión. Vamos a ir aquí arriba ya. Entonces, por lo tanto, la derivada de esta función en un punto x cualquiera vale 4x. Entonces, aquí lo que tenemos, chiquillos, es el valor de la derivada en cualquier función de x. O sea, en cualquier valor de x. ¿Ya? Entonces, esto que tenemos aquí es una función, ¿no es cierto? Porque para cada x tiene una imagen que sería 4x. Entonces, ¿cómo se llamará esta función, chiquillos? ¿Cómo se llama esta función según ustedes creen? ¿Lineal? No, el nombre. O sea, es lineal. Es una propiedad que tiene. Pero ¿qué nombre tendrá esta función en este contexto del cálculo? Es la función derivada. La derivada, en este caso, es una función. ¿Ya? Es la función derivada, porque esto que está aquí entrega valor de la derivada en cualquier valor del x. Entonces uno puede preguntarse, para esta función 2x cuadrado menos 1, ¿cuánto vale la derivada en el 3? Entonces la derivada en el 3 sería 4 por 3 sería 12. Se acabó. ¿Cuánto vale la derivada en el 0? Es 4 por 0, 0. Entonces la derivada en el 0 vale 0. ¿Cuánto vale la derivada en el 1? La derivada de esta función en el 1 sería 4 por 1 sería 4. Que es justamente lo que calculamos recién, si mal no recuerdo, ¿no? Aquí está, ¿ves? La derivada en el 1 era 4. Pero lo que tiene de deficiente este cálculo que acabamos de hacer aquí, que estoy mostrando, que todo este trabajo que hicimos solamente permitía encontrar, porque eso es lo que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Solamente encontramos la derivada de f en el punto 1.
Y lo que acabamos de hacer ahora es un trabajo parecido al anterior, un poquito más complicado, ni tanto, pero aquí lo que logramos encontrar es la derivada de f en cualquier valor de x, ¿ya? En cualquier valor de x. ¿Ya? ¿Consulta de este ejercicio, chiquillo? Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer, chiquillo, es una cosa que un estudiante que aprueba cálculo 1 tiene que saber hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber hacer? Entre otras cosas, ¿no es cierto? Un estudiante que aprueba cálculo 1 tiene que saber hacer esto. Si le dan una función, el estudiante, usando la definición que está acá, tiene que ser capaz de encontrar la derivada de esa función dada en cualquier punto x. ¿Ya? Así que este es un ejercicio clásico y necesario para el estudiante que apruebe cálculo 1 diga que sabe lo fundamental de ese curso. ¿Ya? Esto es una cosa fundamental del curso, esto que estamos mostrando. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que estamos mostrando, entonces, cómo se calcula la derivada de una función dada en un punto cualquiera x. ¿Ya? ¿Esto lo entienden bien, chiquillos? ¿Hacemos ejercicios de este tipo? Ustedes me van Yo por mi guiando, ¿eh? parte lo entendí súper claro. Dígame. ¿Perdón? No te Yo por escuché mi bien. parte lo entendí súper claro. ¿Se quedó claro? Vale. Sí. Porque aquí en lugar de esta función podemos colocar cualquier función, podemos colocar logaritmo de x, seno de x, x más 1 partido por x más 3, raíz de x, ¿se fijan? Cualquier función que uno se le ocurra puede colocar aquí. ¿Podríamos hacer alguno de aplicación? Claro. O sea, podríamos tomar este mismo ejercicio, por ejemplo aquí, 2x cuadrado menos 1. Mira, vamos a hacer una cosa geométrica que es lo más rápido, ¿ya? Vamos a salir de aquí y nos vamos a ir al GeoGebra. ¿Ya? Aquí está, voy a dejar de compartir esto. Y voy a convertir el GeoGebra, ¿ya? Aquí está. Aquí está nuestra función, ¿ya? Mira, aquí está, vamos a botar la función f de x, 2x cuadrado, menos 1, ahí está. Ahí está la función. Elijamos un punto de esta curva. Esta es la función que trabajamos recién, chiquillos. Esta es la función que trabajamos recién, ¿ya? 2x cuadrado más una lista graficada, ¿ya? Elijamos un punto de aquí. No sé qué punto podrá ser, digamos. Por ejemplo, cuando x vale 2, por decir algo, ¿ya? ¿Cuál sería el punto de la curva? Sería x vale 2, chiquillos. Sería 2, ¿cuánto? 2, ¿cuánto sería ahí? 7, 2,7. 2,7. Ahí está el 2,7. ¿Cómo encontramos, chiquillos, la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto A que nos acabamos de dar? En el punto 2,7. ¿Cómo encontramos la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 2,7? Podríamos trabajar aquí mismo, ¿ya? Entonces aquí tenemos que recordar, uno diría, pero es que uno diría la recta tangente eso la vimos el otro día, ¿no? ¿Cómo se encontraba? Era I menos, no sé qué le pusimos aquí, bueno, I menos f de A, parece que le pusimos f de A, igual a la pendiente, factor de x menos A, ya, así. Pero la pendiente es justamente la derivada, ¿no? Esta es la derivada de f en el punto A. Entonces, ¿cómo quedaría esta situación en general? ¿Cómo quedaría en nuestro caso particular? Quedaría I menos. Aquí el punto A que estamos trabajando, aquí el punto A, es que está aquí abajo, ¿no es cierto? Quiero escribir aquí. Sería el 2, este sería el A. Profe, disculpe por interrumpirlo, No, pero dígame nomás. es por esta función, o sea, función, perdón, ecuación de la recta tangente es la que
Porque usted nos dijo que se podía escribir de otra manera la derivada. No, la derivada es lo que es siempre. El límite de f de a más h menos f de a partido por h cuando h tiende a 0. Lo que estamos recordando aquí, que en una clase anterior nosotros dijimos que, ¿ya? Justamente la pendiente de la recta tangente a una curva es justamente la derivada de la función en el punto. No, pero profe, yo me refiero a esa que dice que el límite de x cuando tiende a, Claro, de f de x menos f de a partido por x menos a. claro, eso también sirve. Pero esa, la que le dije recién, ¿se saca de la recta tangente o no? No. Cuando usted va a calcular la derivada de f en el punto x, ¿ya? Usted dice, ¿cuánto vale esto? Usted lo puede hacer escribiendo, esta cuestión es el límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x partido por h, ¿ya? O decir, no, voy a usar la otra definición, que es equivalente a esa. Voy a calcular el límite f de x, f de a, partido por x menos a, cuando x tiende a. Y el valor de este límite, con el valor de este límite son exactamente iguales. Estos límites son ambos iguales porque ambos corresponden a formas diferentes de escribir la derivada de una función en un punto. Ya entiendo, profe. ¿Se entiende? Sí, pero es que como Sí. yo vi esa ecuación, ¿y qué pasa si pasa multiplicando el x menos a para el otro lado de la recta tangente? Porque usted dijo que la m era la derivada, ¿o no? En el punto A, pues claro. Entonces como que le daría, o sea, sin el límite obviamente, pero como lo mismo, Claro, el lo que pasa, f, sí, lo que pasa es que está ahí, que está aquí, está ahí, no es la función. Esta es la i de la recta tangente, porque la recta tangente tiene una forma así, 2x más 3y igual a 6, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, esa x de la recta tangente sería esta x de la recta tangente, y esta y de la recta tangente sería esta y que está aquí. No es de la función, esta y que está aquí no es de la función, ¿ya? Esto que está anotado aquí arriba es la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. ok, profe, gracias. Entonces, la función solamente aparece en esta parte. Aquí aparece la función, aquí. En la imagen del punto A, ahí aparece la función. Y cuando calculamos la pendiente, que es la derivada de la función, ahí también aparece la función, ¿ya? Pero la x y la y, en este caso, son las variables que lleva toda recta, pues. La recta lleva una x y una y. Así que la x y la y son esas rectas, ¿ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio aquí. Entonces, ¿cuánto sería esto aquí? Entonces aquí sería y, entonces aquí estamos calculando la ecuación de la recta tangente, y entonces la recta tangente sería, entonces aquí ya, recta tangente en este punto, recta tangente en el punto, en el punto que corresponde a x igual a, ¿no es cierto? En este caso es 2, ¿no es cierto? En este caso es 2. Entonces sería i menos f de a, que sería 7 en este caso, ¿no? Y menos 7 en este caso, y menos 7, digo, menos 7 igual. ¿Cuánto vale la derivada aquí en el punto? ¿Cuánto vale la derivada en el 2, chiquillos, en este caso? Para la función que tenemos aquí, que elegimos de nuestro ejercicio, que era 2x cuadrado menos 1. Eso es lo que habíamos encontrado recién. Era que si f de x valía 2x cuadrado menos 1, entonces la derivada de esta 4x. función, la derivada era, exactamente, la derivada era, en cualquier punto x, era 4x. Eso lo teníamos listo. Entonces, aplicamos esta fórmula aquí. Esta es la función derivada, ¿no es cierto? Entonces, en el 2 sería 8, ¿no es cierto? Sería 8. Entonces, aquí la pendiente sería 8. Voy a volver acá. 8x, así que con el negro.
X menos cuánto tendría que colocar acá, chiquillo. ¿Quería colocar acá? -2. Menos 2. ¿Ya? Entonces lo que estamos proponiendo, o diciendo que esto que está aquí, esta ecuación, es la ecuación de la recta tangente a esa curva en este punto. Entonces, para corroborar geométricamente lo que estamos afirmando, vamos a tomar esta función, la vamos a ingresar al GeoGebra y la vamos a graficar, ¿ya? Entonces vamos a graficar aquí la función, entonces escribir aquí y menos 7 y menos... Profe, Dígame. Pregúnteme. espere, entonces la pendiente es la derivada, es lo mismo que la derivada. Claro, De A, o sea, una interpretación de la derivada es que ella es la corresponde, pendiente. es la pendiente de la recta tangente en la abscisa del punto donde estamos calculando la derivada. ¿Mm? Por ejemplo, aquí estamos en el punto A, ¿no es cierto? Ese punto A tiene una abscisa y tiene una ordenada, ¿no es cierto? Ese punto A tiene una abscisa y una ordenada. Toma la abscisa, aquí la abscisa vale 2, ¿no es cierto? Vale 2. Entonces, la derivada de esta función en el punto 2 es un número que representa justamente la pendiente de la tangente de esta curva en el punto que estamos conversando. ¿Ya? Ya, y ese Y y esa X no representan ni la abscisa ni la ordenada. No, estas son Porque, la X y la Y de la recta, porque una recta tiene una X y una Y. Cuando tú escribes una recta, ya. entonces, tomemos una recta, entonces voy a considerar la recta y tú inventas una, por ejemplo, 2, no sé, cualquier recta, 2x menos y igual a 8. Entonces, esta es una recta. Entonces, la recta tiene una variable x y una variable y en su ecuación. Entonces, esta x que está acá y esta y que están acá son las típicas variables que lleva toda recta. Toda recta, toda ecuación de una recta lleva una x y lleva una y. O puede llevar solamente la y, o puede llevar solamente la x, pero lleva o la x, o la y, o las dos. ¿Ya? Así que esta y no es de la función y esta x no es de la función, estas son las típicas variables de x e y que lleva toda ecuación cartesiana de una recta, ¿ya? Entonces vamos acá a escribir la ecuación de esta recta que encontramos para corroborar visualmente que efectivamente entonces la derivada de la pendiente de la tangente y que se la colocamos acá donde corresponde, ¿no es cierto? Nos va a dar entonces la ecuación de la recta tangente. Entonces sería 8, ahí está la pendiente, por x menos 2. Entonces, si verificamos esto, va a tener que salir la recta tangente, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está la recta tangente. Lo voy a colocar en rojito. Ahí está saliendo color rojito. Para que se vea, la voy a colocar más gruesa, que se note mejor. Ahí está, ¿ves? Ahí está. ¿Se ven? Ahí está la recta tangente, ¿ves? Ahí está, en ese punto. Esto lo puedo bajar aquí. Voy a poner acá donde quiera ustedes, pero sigue estando la recta ahí, pues ahí está la recta tangente, ¿eh? En ese punto. ¿Eh? Aquí lo moví nomás, pero entonces este punto se movió nomás. ¿Eh? Aquí el A que vale 2, ahora está aquí, ¿no es cierto? Aquí está, ¿se fijan? Cuando movimos el gráfico, aquí está el 2 ahora, aquí está el 2. ¿Eh? Entonces sobre el 2, aquí está la recta tangente ahí, ¿eh? ¿Consulta de este ejercicio, chiquillo? No hay que seguir resolviéndolo porque No, pues, es que nosotros se puede lo que queríamos hacer era encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva en un punto. Uno podría encontrar la ecuación de la recta tangente en estos puntos aquí. O sea, uno podría tomar una variable que se mueva, ¿no es cierto? Y tomar la tangente que se mueve aquí. Si lo hacemos eso, uno puede tomar aquí. Vamos entonces a eliminar esto del gráfico. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, lo que vamos a hacer aquí entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generalizar este ejercicio. Vamos a tomar un punto cualquiera de la curva, ¿ya? Entonces vamos a tomar aquí está este deslizador, entonces aquí va a estar el A, ¿ya? Se llama A y va a estar entre menos 5 y 5, ya. Entonces en este momento la abscisa que vamos a tomar es vale 1, pero después nosotros la vamos a mover, ¿ya? No sé dónde estaba en 1, no importa, ahí está en el 1. Entonces, ¿cuál sería
la ecuación de la recta en el punto A, chiquillos. ¿Quién me podría decir eso? Entonces lo que queremos, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa A? Queremos ecuación recta tangente a esta curva, obviamente, ¿no es cierto? A esta curva en el punto de abscisa A. Ah, este es el agua. ¿Qué me lo puede dictar, chiquillo? Escribirlo aquí abajo yo. O primero lo escribimos acá, después lo... Entonces, la ecuación de la recta tangente sería I va, ¿qué pasa aquí? Sería la ecuación de la recta tangente sería, chiquillo, sería I menos ¿cuánto sería, chiquillo? F de A, ¿no? Función de A. Claro, porque estamos en el punto A. Entonces sería la imagen del punto A, ¿no? Si aquí está el punto A, esto sería el F de A, ¿no es cierto? Ajá. Entonces nos daría el punto A, F de A, ¿verdad? Ese sería el juego ahí, ¿no? Pero la gracia que tiene, lo que estamos haciendo ahora es que este punto A se va a mover aquí. ¿No? Se va a mover. Ajá. Ya, vamos, sigamos entonces. Vamos a hacer esto que no nos manche mucho la pizarra ya. Ahí ya. Aquí quiero que quería, chiquillo, ahora. M por Sería la derivada, ¿no es cierto? Sería la derivada de F en el punto A, ¿verdad? Porque esa era pendiente. Profe, Multiplicado por... ¿eso no era 4x? ¿O no? Claro, claro, No, después lo vamos a repasar por 4A. Porque aquí estamos ahora en la derivada en el punto A, ¿no es cierto? Ah, claro, claramente. Sí. Entonces esto va a ser 4A después. ¿Ya? ahora. ¿Y factor de X menos cuánto, chiquillo? De A. No, Ah, de está bien, A. ah, De A. ya. Entonces, anotemos esta ecuación acá. Po. Miren, vamos a dar aquí entonces en el GeoGebra esta ecuación. Va a ser, miren, voy a escribirla. I menos F de A igual. Bueno, aquí nosotros tenemos la derivada calculada en el otro lado, pero si no la tuvimos la derivada, la pregunta es, el GeoGebra la entiende, voy a tratar de escribirla, ¿ya? Voy a colocarle F' de A, ahí está, F' de A, ¿no es cierto? Multiplicado, lo con un asterisco porque el multiplicado no es X menos A. Ahí está. Así que conclusión, el GeoGebra entiende F' de A. Y ahí puse la... Voy a borrar aquí entonces el otro que estamos aquí para que no se... Vamos a borrar esta cosa aquí. Entonces ahora yo puedo pasearme sobre la curva. Me puedo pasear sobre la curva, moviendo el punto A que se ve, mire, voy a ponerle aquí en modo animación, mire. Entonces ahí ahí está moviendo la tangente, ahí la tangente está más arriba, en un punto ahí viene para abajo, ahí viene la tangente. Ahí va en cada punto de la curva, ahí va. Entonces tenemos la tangente de la curva en altos puntos de la curva, ¿no? Entonces podríamos anotar el punto donde está haciendo la tangente para que veamos el punto, se llama A, ahí está el punto donde está la tangente, coma F de A, ¿no? A, F de A. ¿Está bien? Parece que puse algo de más. No, está bien. Ese punto lo voy a colocar en rojo para que se vea, ¿eh? Pero rojito, no sé, de lo mismo, cualquier color ahí. Rojo, estilo más grande. Ya, ahí estamos. Ahí por la tangente, y esta tangente la vamos a colocar entonces en azulito. Esta tangente que se mueve, ya, la voy a colocar en color azul para que no se confunda con la otra. Y también un poquito más gruesa, ya ahí está. Listo, chiquillos, ahora está entonces la misma cosa. Entonces vamos a colocar ahora aquí. Ahí está, ¿ves? Bueno, ahí se escapa de la pantalla porque el punto se sale, ¿no? Ahí está el punto.
¿Les queda claro este ejemplo, chiquillos, no? Yo le puse mucho ahí. Ah. Es para ver la parábola un poquito más amplia, ¿no? Allá. Ahí. Entonces ahí tenemos la tangente en cada punto de la curva. Y lo encontramos entonces usando la fórmula de la recta tangente y colocando el punto A variable. Entonces lo estamos haciendo variar entre menos 5 y 5, parece. Si lo hacemos variar aquí, este punto entre menos 3 y 3, este no se nos sale de la pantalla, ¿no? Si vamos aquí y ponemos propiedades de este punto, entonces está entre menos 5 y 5, que ahí se nos escapa, vamos a colocarlo que se vea, ¿no? Esto va a colocar entre menos 3 y 3 nomás, ¿ya? Pero aquí no se nos escape de la vista, solamente una cuestión formal. Ahí estamos, ¿ya? Entonces si lo seguimos haciendo, ahora entonces no se nos escapa de la vista la tangente, mire. Porque llega hasta el 3 y se devuelve, ¿ves? Un poquito más abajo. Ahí. ¿Dudas, consultas de esta animación que hicimos, chiquillos? ¿Ninguna consulta, ninguna duda? ¿Lo entienden bien? La fórmula de la pendiente no me quedó muy clara, profe. La pendiente de cualquier curva, en cualquier punto, Sí. es simplemente el valor de la derivada de esta función en la abscisa del punto en cuestión. Por ejemplo, si yo me quiero parar aquí y decir, a ver, voy a elegir un punto de esta curva. Voy a elegir el punto aquí para conversar. El punto 2, algo aquí, este punto. Este punto que está aquí, ¿ya? Este punto sería 2, incluso aquí no importa el que venga aquí, ¿ya? Este punto no me interesa. Solamente uno necesita la abscisa del punto para encontrar la pendiente de la tangente en el punto de la curva que tiene esta abscisa, ¿no? Así que si nos paramos en el 2 y trazamos aquí la tangente, aquí en el 2, la pendiente de esa tangente es exactamente el valor de la derivada de la función en el punto 2. No sé si eso responde un poco a la pregunta, ¿no? Sí, profe. Ustedes me van preguntando, chiquillos, y yo trato de ir respondiendo y ahí nos vamos avanzando, ¿ya? Mire, aquí le voy a hacer antes de hacer un descanso, chiquillos, le voy a hacer una pregunta. A ver si nos estamos entendiendo, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer ese punto ahí. ¿Ya? Mire, aquí voy a graficar, voy a borrar esto que está aquí para que ustedes no lo vean. Porque la idea entonces es que solamente trabajar con el gráfico, ¿ya? Mire, voy a graficar la derivada de esta función. Entonces yo voy a colocar f' de x, ¿no? F' de x. Ahí está. Ya, eso que está en azul, chiquillos, es la derivada de la función que está en verde. ¿Se entiende eso? No quiero confundirlo, ¿ya? Quiero aclarar las cosas, porque si lo estoy confundiendo, ustedes me avisan. Por ejemplo, aquí, según el gráfico, ¿cuánto vale la derivada de la función f en el punto 0? Ah, no, hay algo raro aquí. 0. Pero la derivada en el 0 nosotros nos daría menos 1, ¿no? ¿O era 0? ¿Cuánto era? Era 0. Ah, claro. Claro, yo me confundí. 0, profe, porque era 4x. Exactamente. Entonces aquí está el 0 de la función azul, que es
la pendiente. Entonces esta la pendiente vale 0. Entonces la derivada en el 0 vale 0. ¿Cuánto vale la derivada en el 1? Pero solamente mirando el gráfico ahora, hagamos esfuerzo de desligarnos de la fórmula 4. que ya conocemos. Entonces en el 1 nosotros miramos aquí. Entonces aquí vale 4. Entonces, si elegimos un punto aquí cualquiera, el 1,5, ¿cuál sería la recta tangente? Mirando solamente el gráfico seguido, ¿ya? La recta tangente de la curva, ¿no es cierto? En el punto que tiene abscisa 1,5. ¿Cómo lo haríamos? Solamente mirando la figura, geométricamente, gráficamente, ¿ya? Entonces uno diría, ¿cómo uno partiría? Diría, bueno, esta cuestión, yo sé hacerla, diría uno, ¿cierto? La ecuación de la tangente es I menos f de A igual la pendiente que corresponde a la derivada en el punto A, factor de x menos A. ¿No es cierto? Así es la fórmula general de la recta tangente. Aquí sería entonces I menos, como estamos en el punto 1,5, hay que buscar la imagen de la función. Entonces nos vamos aquí. La imagen de la función donde está aquí, chiquillo. Aquí nos va a dar aproximado, ¿ya? Aquí. Ahí. Y ahí nos vamos a la función. Entonces, ¿cuánto sería eso más o menos al ojo? Porque estamos al ojo, ¿ya? Está arriba del 3, porque está entre 2 y 4, ¿no es cierto? Está entre 2 y 4, ahí está el 2, aquí está el 4, así que está cerca del 3. Es un poquito más del 3. Entonces, 2,7, algo así. 2,7, no, porque está arriba del 3, porque este es 4. Serían como un 3,7 tipo. Ya, pongamos el 3,7, ¿ya? Yo diría que es menos, ¿ah? A ver, déjame mirarlo bien. 3,3 por ahí. Sí, porque aquí está el medio, que sería, este sería como el 3. Entonces un poquito más de 3, 3,2, 3,3 por ahí, ¿ya? Pongámosle 3,3. Esto es aproximado porque estamos trabajando gráficamente, ¿ya? Entonces aquí sería 3,3, ya, bien. Igual a, ¿cómo calculamos entonces en el gráfico la derivada de la función en la abscisa que estamos trabajando? Aquí está la abscisa, esta es la abscisa. Entonces aquí ahora buscamos la pendiente, buscamos la derivada. Entonces nos vamos a la derivada que está acá arriba. Aquí está la derivada, aquí está la derivada. La solita es la derivada, entonces nos vamos a calcular la imagen de la derivada en el punto 1,5, aquí está. Aquí nos dio más o menos como 6, ¿no? Entonces esto sería 6. Factor de x menos ¿cuánto, chiquillos? ¿Cuánto iría aquí para cerrar la ecuación de la 1,5. 1,5. Si nosotros graficamos esta recta, tendría que darnos entonces aproximadamente, ¿no es cierto?, la ecuación de la recta tangente a la curva verde en este punto. Ahí. Chequémoslo, solamente para confirmarlo. Aquí sería I menos 3.3 igual la derivada que dijimos que era 6 mirando el gráfico, factor de x menos 1.5. Ahí estamos. Ahí estamos, chiquillos, ¿se fijan? Nos dio aproximadamente. O sea, nosotros sabemos que no es exactamente, ¿no es cierto? Eso sí, eso nosotros sabemos que no es exactamente, ¿ya? Porque estamos trabajando gráficamente y todo lo que es gráfico, como ustedes saben, es aproximado, ¿ya? Pero ahí está razonablemente bien. Pues si fijan, vamos a ver aquí estas cositas. Ahí está, ¿ves? Se fija que no es porque ahí se nota que hay un espacio ahí, ¿se fijan ahí? Si le hacemos un zoom ahí, no es la recta tangente, ¿se fijan? ¿Están de acuerdo, no? Claramente no es la recta tangente, porque ahí no la toca en un punto, ¿no? Y para cerrar, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Ahora encontrémosla correctamente, pues. Algebraicamente ahora. Algebraicamente sería I menos, aquí sería la imagen del 1,5. La f de x era
2x cuadrado menos 1, eso era, ¿no? Entonces, f de 1,5. Eso era, ¿verdad? 1,5 es que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? F de 1,5 sería... Y lo que calculamos exactamente ahora, usando álgebra. Sería 2 por 1,5 al cuadrado menos 1. ¿Y cuánto sería eso, chiquillos? Sacamos la calculadora y la tengo aquí a mano. Entonces sería 2 por 1,5 al cuadrado menos 1. Me da exactamente 3,5, chiquillos. Esto me da 3,5. Entonces aquí era 3,5, no era 3,3, ¿se fijan? Aquí era 3,5. Igual el C parece que estaba bien, ¿no es cierto? Y aquí menos 1. Así que si graficamos esta recta ahora, si graficamos esta recta, no. Le voy a colocar, a esta recta le voy a colocar otro color, no sé, verde, no sé. Si graficamos esta recta, sí, esa es la recta tangente exactamente en el punto que estamos conversando. Veamos que es cierto, ¿ya? Entonces y menos 3,5 y menos 3,5, que es la imagen precisa ahora, exacta. Ah, me equivoqué porque le puse con coma, no hay que se pone con punto. Le puse un punto y era un menos. Igual la derivada que exactamente vale 6 según. La derivada vale 6, factor de x menos 1,5, eso sí que está bien. Y ahora sí que esta sí que tiene que ser exactamente. Ahora sí que es la recta tangente en el punto, ¿se fijan? Ahí. Propiedad le vamos a colocar verde para que sea igual que la otra que está ahí. Un poquito más gorda para que se note bien. Ahí está, ¿ves? Ahí sí. Ahora sigue la tangente. Esa sigue la tangente, ¿ves? La verde es la tangente, ¿ves? Bueno, lo que nosotros habíamos propuesto inicialmente en forma aproximada, que era la roja, con la verde, que es la exacta, son rectas paralelas, ¿no? Porque ambas tienen la misma pendiente, que es 6. La pendiente no la cambiamos, se fijan, ahí está el 6 y ahí está el 6, pero eso que están en paralelas, ¿ya? Pero la que efectivamente es tangente a la curva en cuestión es la segunda, ¿no? La verde. Y no la roja, porque la roja fue una aproximación que hicimos gráficamente a la recta tangente a esa curva en el punto, ¿ya? Consulta, chiquillos, dudas. Bueno. Yo por mi parte no, profesor. Súper, chiquillos. Qué bueno que vayan quedando algunas cosas claras, que son, estas cosas son, aquí estamos nosotros trabajando en cálculo, ¿eh? Estas son las cosas, son los problemas, estamos en un ambiente geométrico todavía, que son propias del cálculo, ¿ya? Ya, entonces vamos a dejar de compartir. ¿Cuánto descansamos, chiquillos? ¿Cuánto ratito? ¿Unos 10 minutos, 15 minutos? Profe, la clase ya terminó. ¿Ya terminó? Sí, tenemos un taller de inglés a ¿verdad las que hoy día 12. es una hora nomás? Disculpen, chiquillos. Yo pensé que faltaba la segunda parte de la clase. Disculpen, chiquillos, le está quitando su tiempo, pero créanme que no fue con mala intención, ¿ya? Profe, tengo una pequeña consulta. Dígame. La segunda nota de cálculo, ¿de qué es lo que es la prueba directa, cierto? En la segunda... Perdón, a ver de nuevo. La segunda nota en cálculo, la que sale en la plataforma, ¿esa es solamente la prueba? No. Esa es la nota de la unidad 2.